visto hace 2 semanas en cuanto a la alabanza. Bueno, yo venía pensando, no voy a hacer ningún comentario al respecto porque siempre digo algo. Pero me parece que es más fuerte que yo, así que vamos a leer el Salmo 33 una vez más. Ya lo hemos leído por completo hace 2 semanas, pero lo vamos a leer una vez más, completo, y vamos a orar nuevamente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Qué grandes verdades hemos cantado. Tú eres eterno, tú eres soberano. Tú eres digno de alabanza, Señor, y ante estas verdades, Señor, debemos alabarte, debemos adorarte, Señor, pero también, como hemos leído en estos últimos versículos y como hemos cantado, Señor, debemos confiar, debemos esperar en ti, Señor. Como cantábamos hoy, descansamos, Señor, en tu sabio plan. Ayúdanos a que esa sea nuestra realidad, Señor. Tenemos motivos para hacerlo, porque tú eres un Dios glorioso, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios fiel. Señor, nada de lo que digamos en esta mañana seguramente va a alcanzar para expresar con exactitud quién eres tú. Pero te rogamos, Señor, que me ayudes a poder hacerlo de la mejor manera y que juntos podamos prestar atención, ser maravillados, ser exhortados, ser animados, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo lo haga, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ya vamos a repasar muy brevemente qué es lo que hemos visto hace 2 semanas, pero quisiera preguntarles y que pensemos por un instante qué es lo que suele cantar la gente en general. Pueden pensar en ustedes también, pero en general, ¿qué es lo que canta la gente? ¿Cuál es el tema? Y principalmente, ¿qué es lo que motiva a la gente a cantar? Salud. En ocasiones, la gente canta porque está alegre, normalmente. Cuando una persona está alegre, canta. No sé si normalmente, pero muchas veces canta.
De hecho, a veces una persona que no suele cantar, la vemos que está cantando y decimos, a este le pasa algo. Le picó el bichito del amor, parece, ¿no? Si está cantando algo así medio alegrón, romántico, sabemos que le pasa algo. Normalmente la gente canta también porque está triste, a veces esa es su forma de canalizarlo, por decirlo de alguna manera. Casi podemos decir, si tenés más de 20 años para arriba, como yo, tengo más de 20 años, es verdad, tengo más de 30 también, pero más de 20 tengo. Vas a identificar esto, y es que por mucho tiempo la industria de la música casi que sobrevivió, se alimentó de las desgracias de las personas que eran abandonadas o traicionadas por infidelidades, etc. ¿Por qué te fuiste? Regresa a mí, mi casa está vacía, te olvidaste las ojotas y cosas así. Esa última la agregué, no. Tal vez cantamos canciones o la gente canta canciones porque está melancólica. Inclusive a veces como que roza lo morboso, ¿no? Y en ese sentido muchas veces los padres tienen que tener cuidado con lo que escuchan sus hijos, sobre todo adolescentes, porque hay mucha música que realmente incita a cosas no buenas, ¿no? Pero hay canciones para todo tipo de estado emocional, de situación. Hay canciones inclusive para vender, canciones que se hacen para comerciales, canciones para motivación, para estar motivado, para reflexionar, etcétera, etcétera. Podríamos decir entonces que hay una canción para cada motivo, pero como creyentes, ¿qué es lo que nos motiva a cantar? ¿Qué cosas nos deben motivar a cantar? ¿De dónde deben provenir nuestras canciones? Ahora, por supuesto, vamos a decir de la palabra de Dios, y ya lo sabemos y lo hemos mencionado, pero muchas veces inclusive esto está relacionado con algo que ya mencionamos, que es que hace 2 semanas, que es el hecho de que muchas veces nuestra motivación en realidad es tener una experiencia y no tanto tener el conocimiento de Dios y alabar a Dios por quién es Él, sino venir aquí y llenarnos de energía espiritual para luego salir y descargarnos y desinflarnos. Entonces, aún como creyentes debemos examinar qué es o cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos impulsa a cantar y por lo tanto cuáles van a ser los contenidos de nuestras canciones. Por eso hoy vamos a ver que en Dios, solo en Dios, encontramos los motivos para alabarle. En Dios encontramos motivos más que suficientes para alabarle. Hemos visto hace 2 semanas, muy a modo de repaso, que como respuesta apropiada para todo hombre ante la grandeza de Dios y de sus obras, debemos alabarle con gozo y reverencia. Esa es la respuesta apropiada y esa es la idea de este salmo. El hombre, todo hombre, y en especial el pueblo de Dios, por supuesto, debe alabar a Dios en respuesta a quién es Él y a sus obras, y debe hacerlo con gozo, con reverencia. Hemos visto el mandato que debemos alabar al Señor, es un mandato. Hemos visto la manera correcta de alabar. Y hoy vamos a dar los motivos. Ahora, no se asusten. Algunos deben pensar matemáticamente y en proporciones. Si en 1 hora vimos solamente 2 versículos y hoy vamos a ver los otros 20, saquen la cuenta, son unas 10 horitas. No es la idea, quédense tranquilos. Pero hoy vamos a ver entonces los motivos por los cuales debemos alabar a Dios, y lo vamos a dividir a este salmo o esta parte que resta del salmo en 3. Y son 3 motivos diferentes, muy relacionados, pero 3 motivos diferentes. Y en primer lugar vamos a ver que debemos alabar a Dios, y un motivo por el cual debemos alabar a Dios es por su carácter revelado en su palabra y en sus obras, su carácter revelado en su palabra y en sus obras. Otro motivo es por el poder
de Dios por su poder y por su gran obra de salvación, el tercer motivo. Ahora, lo vivimos así por dos razones, pero una de las razones es porque normalmente decimos, y esta es uno de los pilares en los cuales nos apoyamos como Ministerio de Alabanza, y hago una aclaración. Hace 2 semanas dije que no tenemos Ministerio de Alabanza, lo que quise decir, todos saben y es obvio, es que no tenemos ni vamos a tener Ministerio de Danza, no de Alabanza. Ministerio de Alabanza sí tenemos, gracias al Señor, y queremos seguir teniendo y creciendo en eso, pero lo que no vamos a tener es Ministerio de Danza. Hecha la aclaración, queremos cantar a Dios, queremos cantar de sus atributos, y eso es lo que vamos a ver, no en este orden, ahora ya hemos mencionado el orden, sus atributos, sus obras y de su palabra. Esos son los 3 grandes temas sumamente relacionados, pero cantamos de los atributos de Dios, de quién es Él, cantamos de sus obras, pensamos en la gran obra de Dios para nosotros, que es la obra de salvación, pero también en su obra al crear, en sustentar a la creación, pero también cantamos de su palabra, de su bendita palabra. Y eso no en ese orden, sino el que me mencioné antes. Vamos a ver primero el carácter de Dios revelado en su palabra, que eso nos motiva a alabar a Dios. Fíjense ahí el versículo 4, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahí en versículo 4 la palabra recta ya la hemos visto en versículo 1, cuando dice en los íntegros, ahí es la misma palabra, es algo recto, derecho, llano. Podemos pensar en justo, en rectitud en cuanto a justicia. Es lo que es correcto, o sea, lo que se conforma al estándar moral de rectitud. La palabra de Dios, dice, es recta. Y es recta porque proviene de un Dios recto. Hemos leído Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bueno y recto es Jehová, Salmo 25, 8. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 119, 137. Y por supuesto, al ser la palabra de un Dios justo y recto, quien es el estándar de rectitud, la palabra tiene que ser recta. No puede ser de otra manera. Cuando hablas con una persona que se caracteriza por tener un vocabulario tal vez grosero, siempre tenés que estar con cuidado, ¿no? Y como creyentes, cuando hablamos con una persona así, estamos medio a la defensiva porque sabemos que en cualquier momento tenemos que empezar a pensar en cualquier otra cosa para distraernos de lo que va a decir. Si hablas con una persona que se caracteriza por la mentira, estás todo el tiempo diciendo, bueno, esto tal vez no es tan así. Capaz que o sea, realmente no le das crédito, no sabes cuándo está diciendo la verdad y cuándo no. Cuando hablas con una persona amargada, tenés que tener cuidado porque normalmente va a empezar a murmurar de alguien o de quejarse en general, a despotricar por ahí. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, podemos estar seguros y confiados de que cada palabra refleja el carácter recto, carácter justo de Dios. No hay maldad en ella, en la palabra de Dios. No hay nada inapropiado. No sobra nada, no falta nada. No hay nada injusto, no hay contradicción, no hay error, no hay deficiencia. Es la bendita palabra de Dios, recta, como nuestro Dios. La palabra de Dios es santa, pura, poderosa, suficiente, inmutable. En ese sentido podemos decir que se transmiten estos atributos de Dios, su santidad, su pureza, porque provienen de la misma boca de Dios.
Salmo 56:10 dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Justo eres tú, oh Jehová, rectos tus juicios. Si leemos el Salmo 119, vamos a encontrar vez tras vez las descripciones que Dios hace y que el salmista hace acerca de la palabra de Dios, y solamente vamos a mencionar algunas para que podamos contemplar lo glorioso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios guarda al hombre del pecado, versículo 11 del Salmo 119, vivifica el alma del hombre, versículo 25, sustenta el alma del hombre, es la fuente de sabiduría, corrige al hombre, es mejor que millares de oro y plata, versículo 72, consuela, es verdad, es la delicia del hombre, trae entendimiento, tiene poder para sustentar la creación, es más dulce que la miel, es lámpara que alumbra el camino, es maravillosa, es recta y fiel, es pura. Por eso cantamos y alabamos a Dios por su palabra. Pero no solo la palabra de Dios revela su carácter, sino también sus obras lo hacen. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Así como la palabra de Dios entonces revela el carácter de Dios, todas sus obras revelan el carácter recto de Dios. Ahí en versículo 4 la palabra obra está en singular, y el verbo lo mismo, es hecha la obra, hablando como de las obras de Dios como un todo. Todo lo que Dios hace, cada una de las cosas que Él ha hecho, que Él hace y que Él hará, reflejan la rectitud de Dios, reflejan el carácter justo y recto de nuestro Señor. Es hecha con fidelidad. La palabra hebrea ahí, traducida fidelidad, puede ser traducida como verdad. De hecho, de las 48 veces que aparece en el Antiguo Testamento, justo la mitad de las veces, se traduce como verdad. Todas sus obras reflejan con fidelidad, con exactitud, esa es la idea, el carácter de Dios. La doctrina de la fidelidad de Dios es la doctrina que afirma que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá siempre lo que ha prometido. Las obras de Dios son fieles en el sentido de que responden con exactitud a lo que Él determinó y que todo lo que Él prometió lo va a cumplir. El autor de este salmo seguramente podía leer en el Pentateuco y ver cómo Dios había prometido cosas y cada una de ellas las había cumplido. Inclusive aquellas que tal vez al pueblo a veces no les convenía. Por ejemplo, si el Señor había prometido juicio contra su propia nación cuando ésta le desobedecía, el salmista podía ver cuántas veces el pueblo de Israel había estado en aprietos, en situaciones sumamente dolorosas por haber desobedecido a Dios. Y eso también refleja el carácter fiel de Dios, porque Dios dijo que iba a ser así y Dios lo cumplió. Por eso la fidelidad, en un sentido, podemos decir que tiene para nosotros dos caras. Es una buena noticia cuando obedecemos al Señor, pero cuando no obedecemos al Señor y no nos conviene tanto, ¿no? Porque la mano del Señor puede estar en contra de su pueblo. Todo lo que Dios ha hecho, cada una de sus obras reflejan a la perfección, no a grandes rasgos, no más o menos, no algo parecido a lo que Él dijo. Bueno, Dios dijo esto y lo hizo bien, pero en realidad no lo hizo como Él dijo que lo iba a hacer. No, a la perfección. Y esta enseñanza descansa sobre la base de la inmutabilidad de Dios. Salmo 102 dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Tú eres el mismo, el Señor no cambia.
Y sobre esa base descansa la fidelidad de Dios. Todo lo que prometió, Él lo va a cumplir. Dijimos que las obras de Dios reflejan el carácter, o que son fieles en el sentido de que responden con exactitud a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios determinó. Pero también son fieles en el sentido de que reflejan el carácter de Dios con exactitud. Antes, les voy a dar un ejemplo, ahora ya con todo este tema de la facturación electrónica, con la implementación de la facturación electrónica, creo que ya no se usa tanto, pero antes se utilizaba un concepto en lo que es administración y contabilidad, que es el de factura fiel, copia fiel. Ahí está, esa es la idea, copia fiel. Cuando algún cliente despistado perdía su factura y la necesitaba realmente, iba a su proveedor y le decía, ¿me podés hacer una copia? Se entendía que esa copia tenía que ser no una fotocopia sino más, podía ser una fotocopia, pero tenía que tener un sello que era el de copia fiel. Eso aseguraba que la fotocopia que le estaba dando no era una alteración, sino que reflejaba con exactitud lo que la factura real era. Esa no era la real, pero reflejaba con exactitud. Y en ese sentido, las obras de Dios reflejan con exactitud su carácter. Son fieles porque lo que Dios dice lo cumple, y son fieles también porque reflejan con exactitud el carácter de Dios. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Dios, de Jehová, está llena la tierra. Las obras de Dios reflejan también su carácter misericordioso, su bondad. Ahí la palabra misericordia, seguramente muchos la conocen, Gesed, que es amor leal. Es un amor o un afecto que se mantiene firme sobre la base de una relación. Y esta relación para el pueblo de Dios es la relación de pacto que Dios determinó establecer con el pueblo de Israel. Éxodo 34:6, vemos como antes de que Dios establezca el pacto, Dios se da a conocer, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Dios es misericordioso y todas sus obras reflejan su carácter misericordioso. Ahora, lo extraño podría ser para nosotros que leemos que dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra, no su pueblo, no sus escogidos, la tierra. Y eso podría sorprendernos. Sin embargo, vemos a lo largo de la Biblia y en algunos pasajes específicamente que la misericordia de Dios se extiende a toda su creación. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Toda la creación da testimonio del carácter bondadoso, misericordioso de Dios. Entonces, en primer lugar, debemos alabar a Dios, y tenemos motivos para alabar a Dios porque su palabra y sus obras reflejan con exactitud su carácter recto, su carácter misericordioso, su fidelidad. En segundo lugar, podemos y debemos alabar a Dios por su poder, y en este sentido podemos pensar en sus atributos. Específicamente, en estos versículos vemos el poder de Dios y el poder de su palabra. Alabamos a Dios por sus atributos y sus obras. Versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Otra razón entonces es su gran poder. Podemos pensar en todos sus atributos, pero específicamente este salmo habla de su poder. Más adelante va a mencionar su soberanía y otros atributos más, pero específicamente ahora su poder. El salmista utiliza en varios de los versículos un recurso literario poético muy propio del lenguaje o del idioma hebreo, que consiste en repetir en la segunda línea lo mismo que dijo en la primera, pero con otras palabras. Fíjense ahí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La idea es poner énfasis, establecer esta idea, en versículo 6 específicamente, de que todo lo que Él hizo fue por la palabra de su boca, fue por su palabra. Por supuesto, al decir en versículo 6 que el Señor creó con el poder de su palabra o con su palabra o con el aliento de su boca los cielos, y el ejército de ellos ahí es una referencia a las estrellas. Por supuesto está abarcando toda la creación, no es que dice, bueno, Dios solo creó los cielos y el resto sucedió, no, está abarcando toda la creación. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y podemos mirar el cielo en una noche estrellada, podemos ver cientos o miles de estrellas, todo un mundo desconocido por el hombre. Algunas cositas ahí puede conocer, todo un universo imposible de explorar. Los astrónomos dicen que hay unas 6.000 estrellas visibles en una noche normal. No sé de dónde son estos astrónomos. Si me confundo y digo astrólogos, por favor entiendan que es astrónomos. Los astrólogos son otra cosa. Pero podemos pensar en la cantidad de estrellas que hay. Los que se dedican al estudio del firmamento calculan que puede haber más de 100 millones de estrellas en la Vía Láctea, solo en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. También calculan o estiman que puede haber 100.000 millones de galaxias. Saquen la calculadora. Yo agarré la calculadora y me tiró error. Así que, bueno, era una calculadora básica, ¿no? Pero se piensa que algunas de estas estrellas están a 16.000 millones de años luz de la Tierra. Y cada año luz es la distancia que recorre un rayo de luz durante un año a 300.000 kilómetros por segundo. No tengo idea qué quiere decir todo esto, no tengo idea de la magnitud, pero esa es la idea, no podemos llegar a comprender. Cuando miramos al cielo en una noche estrellada, seguramente todos debemos pensar, qué grande es nuestro Dios. Qué increíble, para nosotros parece una tela negra con algunos puntitos, pero wow. Y todo esto creado por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca. Quizá alguno de ustedes pueda pensar ahora mismo, qué persona más contemplativa, qué persona tan interesante. Bueno, la verdad que no es una de mis características ser una persona contemplativa. De hecho, Débora muchas veces me dice, amor, mirá la luna. Viene casi zamarreándome, mirá la luna. Y yo voy como diciendo, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿La partieron al medio? No sé. Me dejó un mensaje en la luna. Y cuando voy,
es la luna. Está ahí, es la luna. Y me dice, ay, vos no entendés nada. Bueno, eso lo agregué yo recién porque me convenía ahora para la ilustración. Pero para mí es la luna. O sea, sí, a veces es hermoso, está gigante, de un color más rojizo, qué sé yo, pero para mí es la luna. A veces tengo mis destellos y cuando miro el mar o cuando miro el cielo o algo así, por ahí me pongo un poco contemplativo, pero se me pasa al instante. Hace 2 días, caminábamos por la playa. Tampoco lo hacemos mucho, desde que vinimos a vivir aquí lo hicimos 3, 4 veces. Caminábamos por la playa y vimos a una pareja no sé, yo les voy a decir ancianos porque no me están escuchando ahora, así que no hay problema, pero de ancianos. Y me llamó la atención que cuando íbamos caminando, nosotros a paso de tortuga, ellos estaban abrazados mirando el horizonte y no se decían ni una sola palabra. Y desde que nosotros comenzamos a pasar hasta que los pasamos y los dejamos, ni una sola palabra mirando el horizonte. Quizás ya estaban cansados de hablar por tantos años pero estaban contemplando. Y ellos miraban y probablemente sin saberlo, ellos estaban contemplando la creación, lo magnífico de la creación de Dios. Toda esa agua, el cielo ese hermoso. Esos atardeceres que son, claro, nosotros muchas veces, y probablemente a ustedes les pase, que al vivir aquí, muchos desde que nacieron, otros vinieron hace unos años, ya pasan por el mar y casi que es figurita repetida, ¿no? Es casi lo mismo de todos los días. Pero los que vienen, los turistas, van y ¡ay, mira, wow, mira el mar! Se estima que hay unas 10 millones de especies entre plantas, animales y algunas más, y que solamente en tierra firme, podemos decir, un 14% de todas las especies que hay se conocen. Hay un 86% de especies en la tierra que aún no se conocen. No solo de animales, ¿no? De plantas, etc. Pero en el mar se estima que lo que se desconoce es un 91%. Todo un mundo desconocido por el hombre. En 2022 se descubrieron 146 especies de animales y plantas. Me parece que puse mal el dato, eran 200 y pico, pero entre 140 y 200 y pico, vamos a dar un margen. Ayer Débora me preguntaba, ¿cómo hicieron el cálculo si no las conocen? Bueno, mi respuesta fue muy simple, no tengo idea, pero vamos a confiar en ellas. Y cada una de estas especies, la inmensidad del mar, la profundidad, lo hermoso del cielo, todo creado por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca. Si pensamos en el ser humano, pensamos la complejidad del ser humano, ¿cuántos años tiene que pasar un estudiante de medicina para llegar a entender algo, aunque sea algo, y conocer algo de las partes del cuerpo y del funcionamiento del cuerpo humano? Y pensamos que un pequeño virus, una pequeña bacteria, puede desestabilizar por completo al hombre al punto de causarle la muerte. Y no andamos pensando en eso por la vida cuando vamos al supermercado. Uy, menos mal que hoy todas mis células están bien y que... No pensamos en eso, lo damos por hecho. Pero el Señor ha creado la complejidad del cuerpo humano y la sustenta. Todo creado por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca. Podemos pensar en los seres angelicales, etcétera, etcétera. Todo lo que hay, en la idea, todo lo que existe, fue creado por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca. ¿No es digno de ser alabado por eso? Sí que lo es. ¿No es un motivo suficiente para que alabemos a Dios? ¿Dónde está Héctor? Ahí está, Héctor. ¿Cuánto tarda más o menos en construir una casa?
Más o menos, promedio. ¿Cuánto se tarda? ¿Un año? ¿Año y medio? Un año y medio. Okay. Versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Porque Él mandó y existió. Dios no necesitó un proceso evolutivo para crear todas las cosas. Podemos pensar en un proceso en el sentido de que fue en 6 días, pero cada vez que Dios dijo, fue hecho. No necesitó de un periodo. Dios dijo y existió. Un año para construir una casa, recursos, plata, un montón, esfuerzo, personas, para una casa. Pero Dios dijo, y todo lo que nosotros vemos, contemplamos, y todo lo que no vamos a poder contemplar jamás, fue hecho. Solo Dios tiene el poder para crear todo el universo de la nada y en un instante. Y si solo nos quedáramos con esta información sería suficiente para que todo hombre alabe al Señor. De hecho, el salmista dice en versículo 8, tema a Jehová toda la tierra. O sea, esta información de cómo es Dios, de quién es Dios, hace necesario que todo hombre en la tierra tenga que venir y temer al Dios creador. Tema delante de Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Pero si solo nos quedamos con esto, Él es digno de ser alabado. Pero nosotros como creyentes alabamos a Dios por su gran obra de salvación. Y ese es nuestro tercer motivo. Relacionado con esto, y estaba entre medio de los 2 puntos, es que alabamos a Dios porque así como su palabra tiene poder para crear todas las cosas visibles, la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad para producir vida espiritual. La palabra de Dios es capaz de producir fe, Romanos 10, 17. Es capaz de discernir lo más profundo de nuestro corazón, algo que ni vos ni yo podemos hacer, no solamente para con nuestro prójimo, sino para con nosotros mismos. Muchas veces no podemos realmente entender lo que hay en nuestro corazón, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios es capaz de obrar para santificar al creyente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Es suficiente para capacitar a todo creyente para la obra del ministerio, en especial también a los ministros, pero a todo creyente. La palabra de Dios, hemos dicho, vivifica, santifica, sustenta, consuela a los creyentes. Alabamos a Dios por su gran obra de salvación. Ahora, estos versículos que siguen, desde el versículo 10, desde el versículo 10 hasta el 22, podríamos separarlo de diferentes maneras y podríamos dividirlo en 3, en el control soberano que Dios ejerce de su creación. Por eso es digno de ser alabado, porque Él controla todos los sucesos. Podemos pensar en el trato especial que Dios tiene para con su pueblo, del versículo 12 al 19. Podemos pensar en que Dios es un refugio para su pueblo, versículos 20 al 22. Pero vamos a pensar en la gran obra de salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien los versículos 10 y 11 hablan de la soberanía de Dios y de cómo Él orquesta todos los sucesos de la historia, la palabra ahí en versículo 11, o las palabras, consejo, el consejo de Jehová y los pensamientos de su corazón, son términos que apuntan al plan determinado de Dios, lo que Dios estableció que va a suceder, lo que algunos teólogos llaman el decreto divino.
Este es el decreto que comprende todos los propósitos de Dios, todo lo que Dios estableció que suceda. Podemos pensar en que la creación, la caída, la redención y la consumación de los tiempos forman ese gran plan de Dios, lo que Él estableció. Y en ese sentido, nada, absolutamente nada, se va a correr 1 milímetro de lo que Él estableció. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, versículo 10, y frustra la maquinación o las maquinaciones, de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Una vez más, ahí en versículos 10 y 11 vemos este paralelo, este recurso literario. Las palabras consejo y pensamiento se refieren a un designio, a un plan. Y si se fijan, utiliza las mismas palabras para hablar de lo que planean los pueblos contra lo que Dios estableció. Fíjense en versículo 10, hace nulo el consejo de las naciones. Versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá. Versículo 10, frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11, los pensamientos, ahí es la misma palabra que maquinaciones, los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones, o por todas las generaciones. Debemos alabar a Dios porque los sucesos de la historia están bajo su mano, su cuidado, como cantábamos hoy. Ni un milisegundo de la historia está echado al azar, ni un milímetro del curso de la historia se va a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Él determinó la redención de su pueblo, es un hecho. Es un hecho. Podemos pensar en cuántos pueblos se han levantado contra el pueblo del Señor para frustrar estos planes. ¿Cuántas veces estuvo en peligro la nación de Israel en el Antiguo Testamento? Aun cuando los pueblos se levantaban y eran mayores en poderío, en número, en armamentos, con algunos pocos hombres, si Dios estaba de su lado, cuando Dios estaba de su lado, ellos vencían. Ahora, cuando ellos eran derrotados, era por su propia desobediencia, porque así lo había prometido Dios. Él los iba a bendecir, iba a estar con ellos, iba a salir con ellos a la batalla si ellos obedecían al Señor. Podemos pensar que aun cuando la historia de la redención estuvo en sus momentos más críticos, en esos momentos es donde la mano de Dios se vio más claramente. Hemos visto en el libro de Esther cómo el pueblo de Israel estuvo al borde de la extinción. Podemos pensar en Sennacherib queriendo llevarse al pueblo en un momento crítico. Podemos pensar inclusive al pueblo de Israel en el exilio, pero aún en esa situación vemos en Jeremías 29, 10 al 14, dice así, dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Inclusive en estas situaciones, cuando Dios promete que hará un nuevo pacto, mediante el cual somos bendecidos con la salvación de Dios. Capítulo 31 de Jeremías dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande.
dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En uno de los momentos críticos de la historia de la redención, es donde la luz, por así decirlo, la luz del nuevo pacto aparece en la historia. Todo parecía oscuro, pero el Señor todavía estaba cumpliendo su propósito y lo iba a cumplir. Cuando los pueblos han querido frustrar los planes, en ocasiones no solo no lo han logrado, sino que inclusive han favorecido al plan de Dios. Y podemos pensar en el ejemplo más claro, que es la cruz de Cristo. Ellos no lo hicieron para adorar al Señor, para que se cumpla el plan de Dios, porque ese era su deseo. Ellos querían sacarse de encima a Jesús. Les molestaba Jesús. Era un peligro para ellos. Sin embargo, el acto más horrible de la historia se convirtió en el acto más hermoso para nosotros y el punto clave del plan de Dios. Podemos pensar en la elección de Dios que garantiza la salvación de su pueblo. Versículos 13 al 15, vemos el trato especial que Dios tiene para con su pueblo. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Pero cuando leemos el versículo 10 y 11, enseguida el salmista que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. En estos versículos del 13 al 15 podemos ver la trascendencia de Dios. Dios está por encima de toda su creación, completamente aparte de ella. Dios no es como su creación. En ese sentido decimos que Dios es santo, que Él está completamente apartado de todo. Versículo 14, desde el lugar de su morada miró. Versículo 15, Él formó el corazón de ellos. Él es el único que pudo hacerlo, el único que podía, el único que tiene poder para hacerlo. En ese sentido Dios es trascendente. Él habita en su morada. Es el único que habita en luz inaccesible. Él es santo. Él es el único que pudo crear, que puede crear. Por eso decimos que Dios es trascendente, pero también vemos que Dios es inmanente, Dios es cercano a su creación. Los mismos versículos. Versículo 14, desde el lugar de su morada miró. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. Pero pensamos en la forma en que esta cercanía de Dios toma dimensiones increíbles y que son hermosas para nosotros. Vemos cómo Dios decide elegir a su pueblo. Deuteronomio 7, 6 a 8 dice que Dios los escogió a ellos para ser su pueblo especial. Y no porque ellos sean grandes, poderosos o especiales en sí, sino porque Él tenía un propósito para ellos y eso los hizo especiales. Versículo 8 dice, no porque ellos sean grandes, buenos, etc. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó, porque Él decidió amarlos. De la misma manera nosotros vemos en el nuevo pacto y vemos cómo este plan de salvación llega a todas las naciones. Y leemos en Efesios capítulo 1 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ese plan que Dios decretó de salvar a todas las naciones se hace cercano a nosotros en la persona de Jesucristo. Dios ahora
es nuestro Padre amoroso, no solamente alguien que nosotros podemos contemplar qué tan grande es, podemos ver su creación y decir, Él es maravilloso, ahora podemos decir, Él es nuestro Padre. El que creó los cielos y la tierra es nuestro Padre. Versículo 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. No importa qué tanto puedan hacer los demás, qué tanto pueda hacer este mundo, Dios está para protegernos. Las imágenes de muerte y hambre representan peligros mortales, situaciones terminales, podemos decir, de la vida. Y son ejemplos de aflicción, de crisis, de peligros reales, de muerte. Esto quiere decir que Dios, como un Padre amoroso, está dispuesto a sustentarnos en tiempo de necesidad, tanto espiritual como materialmente. Por eso este salmo termina con una nota de confianza, de gozo y de alabanza al Señor. Versículo 20, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Ahora, todo esto se apoya en lo que ya hemos visto, en su poder, en su fidelidad, en el poder de su palabra, en su misericordia para con todos, pero especialmente para con su pueblo. Y al contemplar cómo el Dios grandioso, el Dios creador, ahora es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él y descansar, el salmista dice, nuestra alma espera a Jehová. Podemos confiar en que su palabra se va a cumplir. Podemos confiar en que su plan se va a cumplir. Podemos confiar en su poder, podemos confiar en su favor inmerecido. Y de esto debemos cantar. En Dios podemos confiar y lo cantamos. Dios está con nosotros en momentos de tribulación y lo cantamos y debemos cantarlo. Dios es la fuente de nuestro gozo y debemos cantarlo. Como pueblo de Dios tenemos motivos más que suficientes para alabar a nuestro Dios. Ya no solo como aquel que es el creador solamente, que sería suficiente para nosotros alabar a Dios, sino como nuestro Padre amoroso. Alabamos a Dios por sus atributos, por sus obras y por su palabra. Para terminar, déjame decirte que si todavía no has creído en el Evangelio, no te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesucristo, estas cosas te son ajenas. Tal vez algunas podés identificar, obviamente podés ver el mar y decir, claramente hay un Dios creador. Espero que lo digas. Pero no podés conocer el carácter de Dios. No podés conocer la bondad de Dios, específicamente en la salvación, su misericordia. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Y esa es tu realidad si no has creído aún. La palabra de Dios dice también que todo hombre nace en pecado, todo hombre es un pecador por elección también. Y en esa condición estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que nos espera es la condenación, la separación eterna de la gloria de Dios. Eso significa que cuando
Una persona muere, no va al cielo por sí mismo, digamos, por sus propios medios. Que la condición natural del hombre es que cuando muere se enfrenta al justo juicio de Dios. Y el veredicto ya está dictado, sentencia, muerte eterna. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, la paga del pecado es la muerte, ahí está. Se me mezclaron los versículos. Ahora sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, pero sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Separados de la gloria de Dios eternamente, sufriendo la condenación del castigo eterno. Pero, como hemos leído recién, el hombre puede ser justificado gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, la salvación no es algo que las personas puedan ganarse. Efesios 2, 8 y 9 es muy claro en cuanto a eso, pero toda la palabra de Dios lo afirma. La salvación se obtiene siendo justificados gratuitamente por su gracia, lo hemos leído recién. Es decir, la justicia perfecta que necesitas y que yo necesito para estar en la presencia de Dios no se obtiene mediante obras, sino creyendo en aquel que vivió en justicia perfecta, que caminó en rectitud perfecta, sin pecado. Jesús es 100% Dios, por lo cual Él no podía pecar, no pecó, pero también es 100% hombre, y por lo tanto, Él podía pagar el precio por el castigo de nuestros pecados. Él podía ser el sustituto en nuestro lugar por nuestros pecados. Dice el versículo 25 de Romanos 3, que Dios lo puso como propiciación. Eso quiere decir que que al castigar Dios a Jesucristo, Él aplacó la justa ira que merecían los pecadores. ¿Para qué? Si pones tu confianza en su sacrificio y te arrepentís de tus pecados, podés tener vida eterna, salvación eterna. Y algo extra, un plus, y es que cuando vengas a la iglesia, después de ser creyente, vas a poder cantar las canciones y vas a poder decir, wow, qué grande es nuestro Dios. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, tú eres grande, Señor. Tan grande que no podemos imaginarnos, no podemos asemejarte a nada. No debemos hacerlo, Señor. No debemos caer en esa tentación, Dios, porque tú eres glorioso, Señor. Queremos alabarte con nuestros labios, pero también con nuestras vidas, Señor. Adorarte por quién eres tú. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar instrucción. Podemos encontrar instrucción en cómo alabarte, en por qué alabarte, qué es lo que debe motivarnos, cuál debe ser el contenido de nuestra alabanza. Ayúdanos a que eso sea una realidad en la vida de cada uno de los que está aquí. Y si alguien no te conoce, Señor, por favor, que tu palabra obre. Hemos meditado hoy en lo poderosa que es para crear y es poderosa también para dar vida, Señor, para levantar de los muertos espirituales a aquellos que aún no te conocen, Señor. Te rogamos que si es tu voluntad, así lo hagas, Señor.
en Cristo Jesús.